El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Hoy celebramos el cuarto domingo del Adviento. Faltan 2 días para la Nochebuena. Es un tiempo especial. En nuestro país la Navidad es muy hermosa. Especialmente me gustan los pesebres vivientes en los diferentes lugares y hogares. A veces nos gustaría mantener a Jesús en el pesebre por ser tan hermoso, tan bello. Es más, porque ha sido tan importante que Jesús nació como un bebé y durmió en un pesebre. Algo similar ocurre con la cruz. Jesús murió en una cruz. Era una muerte muy vergonzosa en aquel entonces. Pero Jesús con su muerte pagó el precio por nuestros pecados, los míos y los tuyos. Y por ser tan importante la muerte de Jesús, muchos siguen venerando una cruz con el Jesús clavado en esta cruz, o sea, un crucifijo. Y el sepulcro donde pusieron al cuerpo de Jesús después de su muerte. Algunos teólogos han propuesto algo muy similar que los mismos enemigos de Jesús, los líderes religiosos de aquel entonces. Ellos dijeron que Jesús no resucitó realmente, sino que sus discípulos robaron su cuerpo. Y los teólogos liberales han dicho que Jesús resucitó solamente en la mente y en el corazón de sus seguidores, pero que no resucitó en cuerpo. O sea, para ellos Jesús quedó en el sepulcro. Muy interesante, ¿no es cierto? Esta relación entre el pesebre, la cruz y el sepulcro. Muy interesante que mucha gente mantiene a Jesús como un niñito en el pesebre. Otros lo tienen en un crucifijo como si Él nunca bajó de la cruz. Y otros dicen que nunca resucitó. Quiero hoy compartir contigo, mi estimado amigo, esto. Jesús no sigue siendo un niñito. El pesebre está vacío. Jesús creció y predicó y sirvió a la gente. No adoremos al niño Jesús, adoremos al Señor Jesús. A más tardar, cuando Jesús volverá en las nubes, lo veremos regresando no como un bebé en un pesebre, sino como el Señor de la gloria. Si tú, Jesús, sigues siendo un niño en el pesebre, te invito a que te ayornes, que te despiertas y te des cuenta que ningún adulto quiere ser tratado como un niño. Jesús tampoco no quedó en la cruz. Murió en la cruz, pero no quedó en la cruz. Como seguidores de Jesús, no adoramos a un Jesús muerto, sino a un Jesús vivo. Un Jesús que venció el pecado, pagó el precio por nosotros. Pero un Jesús en la cruz significa que Jesús no tuvo éxito. La cruz y la muerte no tuvieron la última palabra acerca de Jesús. Y es por eso que el sepulcro también está vacío. Jesús nació como un bebé, murió en la cruz, fue colocado en un sepulcro, pero no quedó en el pesebre, ni en la cruz, ni en el sepulcro, sino resucitó gloriosamente de la muerte. Jesús vive. Pablo dice, si esto no fuera así, nuestra fe sería la mayor locura que jamás existió. Pero si adoramos al niño Jesús en el pesebre, o un Jesús colgado en una cruz, o si tu Jesús está muerto en el sepulcro, es hora de despertarnos al hecho de que Jesús no solamente vive, sino perdona pecados, gobierna, viene otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos, y su trono es eterno. No tiene fin, como bien dijo el ángel Gabriel a María cuando anunció el nacimiento de Jesús. Que la celebración de Navidad sea agradable a nuestro Dios y que cada uno de nosotros experimente una verdadera feliz Navidad. Que el Señor Jesús reúna en nuestro corazón y nos llene de la verdadera felicidad para esta vida y también para la vida después de esta vida. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.